noches, tardes, días a todos, dependiendo del horario en el que lo estén viendo. Estoy acá hoy con Nani y con Natalia Cabrini que me están acompañando en este video para Somos Campo. Está ahí Tomás Bertero del otro lado. La idea hoy era, bueno, hacer un recorrido por varias de las novedades que hay como consecuencia de la emergencia sanitaria producto del COVID. Y en este recorrido tomar algunas normas que ya están desde la semana pasada o la anterior y algunas que fueron surgiendo en estos últimos días, ¿no? Totalmente. Han sido días donde los profesionales han cansados. Al contrario, estamos muy llenos de normas, pero yo les diría que esto cambia no por día, cambia cada 2 o 3 horas. Uno tiene que adaptarse, continuar trabajando y tratar de asesorar lo mejor que pueda a la gente, porque también la gente tiene mucho desconcierto en todo esto. Aparte de la incertidumbre propia de la cuarentena, mucho desconcierto respecto a las normas. Bueno, una de las normas que... Los suplementos de los boletines oficiales salen a cualquier hora, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, es todo el tiempo, es una cosa... Hay uno que salió, me sonó el celular y salió uno a las 3:30 de la mañana, prohibido de despidos. Ese salió a las 3:30 de la mañana, ese suplemento. Incluso, bueno, tenemos algunos suplementos de boletines oficiales que han salido sábado o domingo, cualquier hora también, sin restricciones, ¿no? Exactamente, sí. Si no, los suplementos no tienen día ni horario hábil, así que salen en cualquier momento. Bueno, para arrancar la idea era contar un poco cómo es el tema de congelamiento de hipotecas y alquileres. Los alquileres y las hipotecas están congelando el precio de que tenían al 20 de marzo hasta el 30 del 9. Este congelamiento del precio no implica que va a pagar menos el inquilino por ese alquiler, sino que lo va a pagar a la diferencia que se genere, dependiendo del contrato, en 3 cuotas desde el mes de octubre en adelante. En caso de que el inquilino no pueda directamente pagar el alquiler, lo que va a ocurrir es que no se va a generar una deuda con costos, sino que se va a generar la deuda del alquiler, que también la va a pagar en 3 cuotas desde el mes de octubre, pero la va a pagar solamente con los intereses mínimos. O sea que no va a ser un gran inconveniente. También prohíbe los desalojos y en caso de que el propietario tenga necesidad extrema de cobro, prevé como medida para que pueda utilizar la mediación en la justicia, ¿no? Creo que no me faltó nada de esta norma. Bien, no, sí me faltó una cosa. Se prorrogaron los vencimientos de los contratos de alquiler. Todos aquellos contratos que hayan tenido previsto su vencimiento entre el 20 de marzo y el 30 de septiembre vencen el 30 de septiembre o la fecha que decida el inquilino anterior al 30 de septiembre. Perfecto. Perfecto. Esto como para hacer un pequeño resumen de la norma. No sé si Ani querés comentarnos un poco del ingreso familiar de emergencia, que bueno, ya lo charlamos en las redes sociales del estudio, pero vamos a hacer una refrescada de este tema. Bueno, este ingreso familiar de emergencia fue también en donde se establece un monto de 10.000 pesos para todos aquellos monotributistas categoría A y B y para todos los trabajadores informales o las personas que están desocupadas o trabajadores de casas particulares. Es un ingreso que lo van a obtener las personas de 18 a 65 años y además no tienen que tener un patrimonio importante que todavía el ANSES no definió en ningún momento a que llamó patrimonio importante. Pero consideramos desde el punto de vista de la práctica que debe ser el mismo análisis que se hace como para cuando uno tiene que obtener una jubilación y demás. Va a ser por única vez este pago en abril del 2020 y solo se pueden inscribir, o solo lo podrá recibir, dice la norma, un solo integrante del grupo familiar. Ha pasado que como dice solo lo podrá recibir un integrante del grupo familiar, sabemos que hay gente que se ha inscrito más de una persona. Y ayer Vanoli, en un reportaje que le hicieron específicamente, dijo que el cruce que estaría haciendo la ANSES sería por domicilio.
Entonces, en ese domicilio se fijarían si hay más de una solicitud, si hay gente que percibe en ese domicilio alguna jubilación, alguna pensión, o que tiene algún ingreso de monotributo superior a la categoría A y B. O sea, que el cruce del ANSES va a ser en cierta forma incierto desde el punto de vista a quién se lo va a otorgar y a quién no se lo va a otorgar, pero asimismo el ANSES había establecido un calendario de vencimientos, considerando que se iban a anotar 3,5 millones de personas. Ese calendario de vencimiento teóricamente vencía el 31 de marzo, pero eso se prorrogó al 1, 2 y 3 de abril, y el 3 de abril es la última fecha para inscribirse dentro de ese padrón. Ya estamos arriba de los 11 millones de anotados. Así que el ANSES va a tener que hacer una depuración bastante grande. Las consultas de este tema han sido muchas. La verdad que no sabemos tampoco cómo va a proceder en el cruce de información el ANSES, y también el hecho de no haberse inscrito implicaba que se quedaban afuera. Ahora no sabemos si el que se inscribió a lo mejor un matrimonio, a quién se lo van a dar, si se lo van a dar a uno, si se lo van a denegar a los dos. También van a hacer, si se produce una situación de negación del trámite, van a dejar abierta una ventana o una puerta para que cada persona Para que el reclamo. hacer el reclamo, supónganse, de muchos, sobre todo al ser domicilios, muchos hijos que todavía tienen el domicilio con los padres y que no viven más con los padres. Bueno, tendrán que presentar un conjunto de elementos que acrediten que viven en otro lugar. Recordemos también respecto de esto que no pueden tener ingresos financieros, o sea, no pueden tener intereses por un plazo fijo, por ejemplo, tampoco las personas que se vayan a inscribir. Exactamente, o sea, vamos a ver qué cruces hace el ANSES y cómo resultan esos cruces. Y bueno, y en base a cómo se van dando las situaciones, se irán resolviendo sobre la marcha, porque evidentemente el Estado pensaba que le iba a dar a 3,5 millones de personas y ahora hay 11 millones de anotados. Bueno, sin lugar a dudas, los recortes van así. ser. Hola. ¿Puedo hablar? ¿Se puede? Sí, Nati. Calculan que lo van a extender a unos 5 millones. Vamos a ver cómo sale. Igualmente el tiempo es hasta ahora el viernes a las 23:59 sacó ANSES. Así que de consejo sería que se anoten. Después verá ANSES quién se lo otorga y quién no. No tenemos muy claro los parámetros sobre los cuales va a pagar o no. O sea, por eso la mayoría de la gente se anotó, ¿no? Exactamente. Bueno, también hubo algunas consultas respecto de este tema, de si incluía había algunas consultas respecto de este tema, de si existía la posibilidad de incluir a las categorías C y D. Bueno, respecto de esto, ayer estaba escuchando un reportaje que le hicieron a Vanoli, y Vanoli dijo que por el momento tienen que resolver esta situación de A y B y de casas particulares. Y de gente que no tiene trabajo formal. Vencido eso, si esta situación se prolonga, mencionó, de la cuarentena y del aislamiento obligatorio, verán qué categorías podrían incluir. Por el momento no están incluidas. Un tema, alguien me preguntó, yo soy monotributista y soy jubilada. Me corresponde, y soy jubilado, me corresponde pedir los 10.000 pesos y soy monotributista categoría A. No le corresponden los 10.000 pesos, porque ahí va a tener un beneficio dentro de su haber jubilatorio. ¿Es así, Natalia? Sí, tal cual. El caso de los jubilados y la AUH, o sea, la asignación universal por hijo, directamente la cobran ya. No es no es un beneficio que tienen que tramitar extra, así que el jubilado lo va a recibir con el extra que pagan a los jubilados. Si no igualmente no le iba a correr por jubilado, así que le iba a saltar seguro o no lo iba a poder cobrar. Perfecto. Pero bueno, era una duda, viste, que la gente va haciendo consultas, sí, y uno trata de explicar lo que sabe en un momento también de mucha revolución informativa. Esto es. Exacto. Hubo también varias dudas en estos días con el tema de cómo se pagaba el 931, ¿no, Nati? No, lo que hubo en realidad fue que apenas surgió la cuarentena, en realidad unos días antes hubo un grupo de gente que estuvieron obligada a un aislamiento obligatorio.
por edad, por estar embarazado, por determinado patologías médicas que en realidad se les complican, entonces la gente se la volvió a aislar. Después vino el aislamiento obligatorio, que fue a partir del 20. Que salió esa misma fecha una resolución donde nos decía que aquellas personas que se habían ido a su casa y que no le habíamos podido dar teletrabajo, es decir, aquellos que estaban en sus casas aislados y sin trabajar, había que liquidarles el sueldo con conceptos no remunerativos y con muy pocas retenciones. O sea, en definitiva, eso generó una polémica porque el que quedaba en su casa sin hacer nada ganaba más que el que hacía un teletrabajo, o el que se había llevado trabajo a su casa. Bueno, esto después salió muchos comentarios, incluso se habló hasta de una nota del ministerio donde obligaba a pagar a todos iguales, lo que nos implicaba hacer un cálculo monstruoso. Más allá de eso olvídense, porque salió la resolución 279 que dio por tierra, el mismo primero dio por tierra, derogó completamente esa norma que nos obligaba a pagar no remunerativo. Así que en el recibo de sueldo, salvo los no remunerativos que ya venían de convenio, no va a haber otro no remunerativo. Perfecto. Pero todo el mundo, pero en este marco todo el mundo tiene que pagar las cargas patronales completas por todos los empleados. Sí, en ese caso sí, salvo que entren dentro de los beneficios del decreto de este programa de asistencia de emergencia, pero eso lo vemos ahora, mientras vamos avanzando en la charla lo vemos. Pero hoy por hoy los sueldos se liquidan como siempre y las leyes sociales se liquidan como siempre. Al día de hoy, que tengo que mirar la fecha, el 2 del 4, las leyes sociales vencen como siempre. No hay prórroga de vencimiento. Esperemos, hay normativa para que eso salga, pero hasta ahora no lo hay. Sí, no hay prórroga de vencimiento de ningún de nada. Quiero aclarar esto, no solamente de 931, no hay prórroga de vencimiento de IVA, no hay prórroga de vencimiento de ingresos brutos, no hay prórrogas de vencimiento, el gobierno no ha dado prórroga de vencimiento, por eso que uno está tan atormentado con todo el trabajo más toda la cantidad de normativa que está apareciendo, porque uno tiene que continuar haciendo el trabajo que corresponda para poder liquidar los tributos. Exactamente. También estamos frente a una norma de suspensión de despidos, ¿no? Que entró en vigencia ahora recientemente, sí, y que agrava una situación en la cual ya estaban bastante limitados los despidos sin causa, ¿no? Básicamente hay artículos de la Ley de Contrato de Trabajo que te permiten lo que es los despidos en estas circunstancias. En realidad, en la práctica, en la provincia de Santa Fe no era tan fácil aplicar estos artículos. Todos venían de la mano de lo que llamamos un procedimiento preventivo de crisis, que se hace en el Ministerio de Trabajo, donde el trabajador y también interviene el sindicato, y el mejor es el sencillo de hacer. Sin embargo, dada la circunstancia y la característica de este tiempo... Se trabó el video, ¿podés repetir el último pedacito? Yo les decía que en la Ley de Contrato de Trabajo se contemplan algunos artículos donde se despedía básicamente la gente por fuerza mayor o cuando había disminución del trabajo. Pero esos artículos no eran... ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bien, no eran de fácil aplicación en ninguna provincia, básicamente en la provincia de Santa Fe no, porque sí podían ser llevados a cabo si la empresa estaba bajo la órbita de lo que se llama un procedimiento preventivo de crisis. Que para eso existe una ley específica, que es la ley 24013, pero que hoy por hoy lo llevan adelante los ministerios de cada provincia. En ese procedimiento interviene la parte patronal, el empleado, pero también intervienen los sindicatos. Entonces, no era tan fácil ni obtener un procedimiento, ni mucho menos despedir a la gente por estos artículos. Lo que hizo el gobierno fue sacar un decreto donde suspendió estos artículos, en realidad los prohibió directamente, todo lo que es el despido sin justa causa y por causales de falta o disminución de trabajo y de fuerza mayor. Y también prohibió las suspensiones, salvo un determinado tipo de suspensión que existen dentro de la ley de contratos, que es a través del artículo 223 un artículo muy específico, donde tampoco es tan fácil entrar porque ese artículo
en realidad requiere intervención de una autoridad administrativa, o sea, requiere intervención del Ministerio de Trabajo. O sea que no es tan fácil entrar por ese artículo. Si bien hay algunas empresas que están empezando a hablar del mismo, pero no los quiero confundir con este artículo. En realidad, hoy por hoy, y hasta por 60 días están prohibidos los despidos y están prohibidas las suspensiones por causas de fuerza mayor o disminución del trabajo. ¿Qué significa? O sea, nosotros tenemos, para darnos una idea, para no hacer tanto lío, la norma entró en vigencia el 31 de marzo a las 23:40, creo que salió el boletín, por 60 días. No nos vamos a poner muy meticulosos en contar los días, pero hasta el 30/5 les diría que estamos sobre esta norma. Si no nos olvidemos que sigue existiendo lo que se llama el decreto 34/19, que opera la doble indemnización. ¿Qué significa que esté prohibido? Claro, tenemos varias cuestiones. ¿Qué significa que esté prohibido? Significa que no surte efecto. Es decir, si yo despido a alguien, no sirve para nada, porque el tipo no tiene efecto. ¿Qué significa? Que le tengo que seguir pagando el sueldo, porque la persona, aunque no venga, se lo tengo que pagar igual. Pasado los 60 días, probablemente tenga que pagarle la doble también, porque la doble indemnización opera hasta el 9 de junio, si es que no se prolonga. Exactamente. O sea que es una cuestión bastante, tomar una decisión hoy por hoy, despedir a alguien, está bastante acotado el asunto, aunque pueda haber gente que lo haga. Sí me interesa recalcarles que la ley, si bien nos remonta a artículos específicos, nos recuerda, nos empiezan a sonar artículos específicos de la ley de contrato de trabajo, sí no nos olvidemos que los agrarios en la parte indemnizatoria utilizan el título 12 de la ley de contrato de trabajo, por lo tanto también esto corre para los agrarios. Y si vamos a analizar también el tema de domésticas, deberíamos recordar también que las domésticas, si bien tienen su propio articulado, su propia ley, que es la ley 26.844, es muy similar, el despido sin causa también lo contempla, y la misma norma de doméstica usa en forma supletoria la ley de contrato de trabajo, por lo tanto entiendo que también las abarcaría. Por eso, digamos que entra todo lo que es la gama de lo que llamamos sector privado. Es decir, tanto el campo, hablo separado del campo y de domésticas porque son dos rubros, digamos, que están fuera de la ley de contrato de trabajo, están fuera del régimen normal de las personas que trabajan en el ámbito privado. Por eso los nombro aparte, no por otra cuestión. Entiendo que tienen régimen propio. Tienen régimen propio, pero supletoriamente actúa la ley de contrato de trabajo cuando no está previsto o te lo deriva el régimen de ellos. Correcto, eso es la supletoriedad con la que opera la ley de contrato de trabajo sobre el caso de los agrarios y las domésticas. Los agrarios, les digo ya, no tengo duda, porque usa en forma completa el título 12 de la ley, o sea que son las mismas indemnizaciones, y las domésticas, aún teniendo su propio articulado, la ley, el decreto, creo que lo ha hecho a propósito, no los nombra específicamente a los artículos que anula de la ley, o que deja, o que prohíbe de la ley. Dice simplemente despido sin causa, o causales de falta o disminución de trabajo, y también prohíbe, bueno, las suspensiones por las mismas causas. Sí queda pendiente, les repito, un pequeño escape con el tema de las suspensiones, pero acá es muy difícil de aplicarlo porque les digo que interviene el ministerio en ese caso. Perfecto, gracias Nati, muy clara. Bien, y adicionalmente la moratoria, Ani, también se prorrogó, ¿no? Se prorrogó la moratoria vencía el 30 de abril del 2020 y tenía dos tramos la moratoria. Un primer tramo donde había mayores beneficios que vencía el 30 de marzo del 2020 y el segundo tramo hasta el 30 de abril del 2020. ¿Qué hizo? Se prorroga todo hasta el vencimiento de la moratoria hasta el 30 de junio de 2020. O sea, ¿qué hace? Prorroga 60 días el vencimiento, pero también prorroga los tramos. O sea, el primer tramo de la moratoria va a vencer el 29 de mayo de 2020 y el segundo tramo de la moratoria va a vencer el 30 de junio del 2020. Quiero hacer hincapié en esto porque para mí es de fundamental importancia. La importancia que tiene esta situación es que hay que tener certificado PYME vigente.
para poder ingresar en la moratoria, o las entidades sin fines de lucro. El 80% de los certificados pymes vencen el 30 de abril del 2020, que son de contribuyentes individuales. Teóricamente, iban a ser todos los certificados pymes a partir del 1 de enero del 2020 de renovación automática. Situación que en la actualidad no se está dando, no están siendo de renovación automática. Es más, en el día de la fecha, hoy he renovado 3 certificados PYME. Así que tengamos cuidado que no se nos caiga el certificado PYME y que estemos queriendo hacer la moratoria porque va a ser sin efecto. La moratoria, cuando vence hasta el primer tramo, que va a ser hasta el 29 de mayo del 2020, tiene la posibilidad en determinados tributos de 120 cuotas. También permite refinanciar planes vigentes. La tasa de interés que tiene es una tasa de interés muy conveniente. Y en la refinanciación de planes vigentes hay mucha diferencia entre lo que iban a pagar y lo que van a pagar ahora. Posteriormente, cuando venza el 29 de mayo el primer tramo, hasta el 30 de junio, en lugar de ser de 120 cuotas, pasa a ser de 90 cuotas y la tasa de interés es más elevada. Bien. Es una moratoria que, si me preguntan, ¿es conveniente? Sí, es conveniente, porque incluye todas las deudas que un contribuyente tiene hasta el 30 de noviembre del 2019. Y la refinanciación de planes vigentes al 23 de diciembre del 2019. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué salieron a pedir las pymes? Miren, está bárbaro que nos amplíen el plazo de la moratoria, pero también necesitamos, dicen las pymes, que nos incluyan hasta el 31 de marzo del 2020. Pero todavía no está incluido. Lo que quiero ser clara es que hasta ahora está incluido hasta el 30 de noviembre del 2019. Se pide ampliación, no solo de plazos, sino de tiempo, porque ahí estarían abarcando este periodo, que es un periodo bastante complicado el que se va a tener. ¿Cuántos planes se pueden hacer?, me preguntó. La cantidad de planes que uno quiere, no está previsto que hay que hacer uno solo. Quizás algunas deudas usted que tiene las quiere pagar de contado porque tiene un 15% de bonificación, entonces hace por determinadas deudas un plan de contado. Otras deudas no tiene para pagar la totalidad de contado y lo quiere pagar en 40 cuotas, hace otro plan a 40 cuotas. Y tiene otra deuda que la quiere pagar a 120 cuotas, hace otro plan por deudas a 120 cuotas. Esa es la permisividad que tiene esta moratoria. Me preguntaron, si yo en un determinado momento tengo dinero y quiero cancelar eso, ¿lo puedo cancelar? Sí, se puede hacer cancelación anticipada de todos los planes. Ahora, ojo y mucho cuidado que no se caduque, porque cuando se caducan todos estos beneficios que yo le estoy contando no existen más y vuelven a deudas originales. ¿Saben una cosa? Y un solo dato para que tengan en cuenta. Un autónomo que debe una cuota de autónomo del año 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, siendo una cuota de autónomo 2.700, 2.800 pesos, con los intereses, sin la moratoria, le da 17.000 pesos. No, una locura. Te comen los intereses. La cuota actualizada más todos los intereses. Entonces, ojo, que si esta moratoria se cae, reflorecen todos esos intereses. Por eso que mucha conciencia cuando se va a hacer esta moratoria, que no se le caduque por falta de pago o por falta de dinero en los bancos, porque entra todo por débito automático, porque reflorece todo, ¿eh? Bueno, además hay algunas otras medidas fiscales, como por ejemplo la feria fiscal. Esto implica que la AFIP no puede intimar ni puede hacer nada durante este proceso porque está trabajando a media máquina, por así decirlo. ¿Se prorrogó? Sí, se prorrogó hasta el final de la cuarentena. Sí. Sí, hasta el 12 de abril, ¿no? Creo que sí. A esto tenemos que agregar que la AFIP está recibiendo un montón de trámites digitales que antes los recibía manualmente, aunque todavía no nos dijo cómo proceder para cada uno de esos trámites porque tienen todos una forma distinta.
sí sabemos a ciencia cierta que está aceptando muchas cosas que antes no estaba aceptando de manera digital, lo cual es bueno, un alivio para por lo menos poder presentar trámites que estaban pendientes al momento en el que surge todo este inconveniente de las medidas sanitarias, ¿no? Además, la FIP anunció recientemente una suspensión en la exclusión del monotributo hasta finalizada la cuarentena, por el mes de marzo en realidad. Durante el mes de marzo no va a estar excluyendo. Eh, y tenemos también algunos beneficios sociales que fueron promulgados bien al principio, cuando estábamos en esta primera etapa de aislamiento, que era voluntario, que bueno, eran los refuerzos de la asignación universal por hijo, de las jubilaciones mínimas y la exención de pago de las personas que tenían cuotas de créditos de ANSES. Sí, ya que estamos hablando de pequeñas resoluciones que fueron aportando a este conflicto, creo que también vale mencionar la resolución 288 de SENASA, que exime a los veterinarios de la vacunación de aftosa. Esto no implica que no puedan vacunar. Si los veterinarios quieren continuar haciéndolo, están dentro de una de las actividades del artículo 6 del decreto 289, o sea que pueden seguir vacunando si así lo quieren, pero SENASA en concreto lo que dice en su resolución es que están eximidos de hacerlo, ¿no? Mientras dure la cuarentena, una vez que se reanuden las actividades, tienen que vacunar normalmente, porque si no tendríamos un problema sanitario. Sanitario, exacto. O sea que mientras dure la cuarentena, pueden no vacunar, pero cuando se reanude, a seguir vacunando. Hay algunas medidas relacionadas con la circulación también, ¿no? Estamos frente a autorizaciones de circulación distintas de cada provincia, improvisadas, que habían salido al principio antes de que las provincias larguen las propias nacionales. Bueno, esto es todo un tema. Sí, la verdad que sí. Todo esto es un tema complejo. Porque cuando cada provincia había hecho lo suyo, más o menos era un formulario simple, algo sencillo, sobre todo en lo que tenía que ver con la producción agropecuaria, se le adjuntaban los REMPA y demás. Ahora quisieron hacer todo a través del trámite a distancia. Entonces, en lugar de llevar claridad, trajeron una oscuridad sobre el tema total. Con una página que no funciona, todas las provincias sacaron un certificado distinto. No, ahora sí, sinceramente, no se sabe qué está incluido y qué no está incluido. Es realmente, y le voy a ser absolutamente sincera, un descalabro total y absoluto. Se pueden cometer errores involuntarios con este tema tremendos. Hubieran dejado las cosas como estaba, hubieran sido mucho más positivos. Que todo el mundo se vaya con un certificado y a circular por la vida y por la ruta quienes tienen la obligación. Ahora dicen, no, fulano de tal lo tiene que sacar porque no está dentro del articulado del 297, pero el artículo sexto, inciso puede ser 11, 12, 13, el artículo que quieran, el inciso que quieran. Ahora no se sabe realmente, hay muchas versiones, contraversiones. Hoy Repar a las 6:30 de la mañana largó un comunicado de quiénes tienen que estar incluidos, quiénes no tienen que estar incluidos, quiénes lo tienen que solicitar. O sea, sinceramente, yo personalmente soy partidaria, sobre todo de la gente que tiene que estar en las rutas y tiene cruces de provincias y demás, que tienen que llevar un certificado de por qué se están movilizando. Pero eso es una opinión de tipo absolutamente personal, porque tengo miedo que los paren en la ruta. Nosotros acá tenemos mucha cercanía con Córdoba, tengo miedo que los paren en la ruta y por qué usted está circulando y no tiene elementos para probar por qué está circulando. Pero bueno, yendo al texto concreto de la norma, la producción agropecuaria puntualmente estaría eximida de tramitar el nuevo certificado por trámites a distancia y podría circular con los certificados provinciales. Pero bueno, todo es revisable. Sí, los agropecuarios están dentro de la disposición 246, es uno de los puntos que está eximido. Sí, el punto 13 del artículo 6 está eximido. Sí. Que pueden circular con las constancias anteriores que tenían. Correcto. Y yo le aconsejo a los agropecuarios, por favor, una copia de los REMPA,
porque el RENSPA es el que te está dando la ubicación de los campos. De los campos, exacto. Entonces, si vos te estás trasladando de una localidad a otra y no tenés con qué justificarlo, no tenés por qué ir. En cambio, el RENSPA te está acreditando esa situación. Bueno, también creo que la mayor novedad del día, o por lo menos en este momento, es el programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción, ¿no? Es como que es Sí, que recién el tema de moda. Recién terminamos de bajar una acordada nueva, o sea, recién cuando me tiré así, estaba entrando una acordada nueva, o sea, no dormimos, sinceramente. Acordada que todavía no la vi entonces, porque realmente está bastante complejo el tema. En realidad, después te la mando. ¿Cómo no? Porque todos los días todo distinto. Bueno, yo les cuento más brevemente cómo es el tema. Hay un programa, en realidad lo que hay es un decreto. El decreto determina el marco de un programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción para empleado y trabajador afectado por la emergencia sanitaria. ¿Qué es lo que hace el programa? Da determinados beneficios, ¿sí? ¿En qué consisten esos beneficios? En postergar o reducir parte de lo que se paga de jubilación. Trato de explicarlo lo más simple posible. Por otro lado, habla de una suma que va a dar la ANSES, ¿sí? Y a empresas que no superen los 100 trabajadores. Por otro lado, habla de los REPRO, que son unos programas donde el Estado nos daba un cierto dinero o sumas no remunerativas que nos ayudaban a pagar los sueldos. Eso para empresas mayores de 100 empleados. Y después, bueno, amplía lo que es el valor del fondo de desempleo, que va, creo que hasta los entre 10.000 y 6.000, entre 6.000 y 10.000 pesos. Bueno. Nati, pregunto. Las reducciones de las contribuciones al CIPA, ¿las pueden solicitar todas las empresas? No. Lo que hay que primero ver, o sea, este decreto lo que te hace es determinar quiénes son los que están incluidos, o sea, cuáles son las condiciones para entrar en el decreto y cuáles son quiénes son los excluidos, que ahí es donde tenemos el mayor problema. ¿Por qué? Porque las condiciones para entrar, vos tenés que tener una actividad económica que fuera afectada en forma crítica. ¿Quién va a determinar esto? Va a salir seguramente, la facultad la tiene el jefe de gabinete. Así que el jefe de gabinete va a decir cuáles son consideradas aquellas actividades de forma crítica, básicamente según la zona geográfica. Se me ocurre pensar un bar que tuvo que cerrar, se me ocurre pensar un hotel que tuvo que cerrar, se me ocurre pensar actividades muchas metalúrgicas que tuvieron que cerrar la persiana, ¿no? Se me ocurre, no sé qué va a salir. Por otro lado, también tenés que tener en cuenta aquellas empresas que van a tener trabajadores afectados por el coronavirus o que tienen aislamiento obligatorio o que están obligados al cuidado de familiares, por lo tanto no pueden trabajar, ¿sí? O sea, tengo gente que la ley me obliga a que no trabaje y le tengo que pagar el sueldo. Y otra tercera condición para poder entrar es que haya bajado, ellos le llaman sensiblemente o una reducción sustancial de lo que es el nivel de venta después del 20 de marzo. Por supuesto que por este artículo... Pueden haber muchos comercios. Exacto, pero por ese artículo queremos entrar todos, básicamente. Pero el artículo siguiente lo que dice quiénes son los que están excluidos. ¿Y quiénes son los que están incluidos? Bueno, aquellos empleadores que tienen actividades declaradas esenciales y que tienen además el personal, y que además el personal está exceptuado del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas que hoy están trabajando, en teoría no podrían tomarse el beneficio. Te pregunto, un almacén, un supermercado, ¿está abierto y tiene gente trabajando? No podría tomarse el beneficio. No, porque el almacén entró por una excepción, entró por el artículo 6 de una de las actividades declaradas esenciales y su personal está exceptuado de hacer el aislamiento. Una farmacia exactamente igual. Exactamente igual. Un productor agropecuario. Es una actividad que está exenta. Es una actividad que está declarada esencial, por lo tanto el productor agropecuario no podría tomarse el beneficio. Lo que está en duda, por ejemplo... ¿Qué pasaría si dentro de uno de esos locales, que te digo, de farmacia, de almacén,
o supermercado hubiera una persona que no va a trabajar justamente porque es un factor de riesgo. Bueno, esa es una de las dudas que hay, porque el artículo 4 dice que es y, o sea, cumplir las dos condiciones, actividad esencial y el personal exceptuado del aislamiento. Es una de las dudas que está dando vuelta. Uno de los planteos dice I. No, dice I. Por eso muchas veces creen que si la farmacia está obligada a abrir, pero la persona no va, debería tener el beneficio, porque estamos teniendo una persona que no está trabajando y hay que pagarle el sueldo. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Que no hay norma porque va a haber una realidad en el mercado, que va a haber empleadores nuestros que están trabajando y que van a tener que seguir pagando sueldo y leyes sociales, pero van a ver sustancialmente bajada la venta. Entonces nos está faltando ese tipo de reglamentación o ese tipo de norma que cubre a aquellos que siguen con la actividad económica. Por lo pronto, y por lo que dice este decreto, irían solamente aquellos que no son o que no están dentro, repito, de las actividades esenciales y además tienen exceptuado el personal de trabajar. O sea, los que están hoy trabajando no podrían tomar este beneficio. Claro, vos fíjate una cosa, Natalia, también. Hoy salió un tema de las estaciones de servicios que si bien están abiertas y tienen obligación de estar abiertas, pero que se les ha reducido considerablemente la venta. Entonces, hay situaciones también que hay negocios y comercios que están abiertos en general, pero se les disminuyó la venta porque la gente no sale masivamente a comprar, por más que sea un supermercado o lo que sea. Bueno, compra lo esencial para el día o para la semana, pero a todos en general se le ha disminuido la venta. Bueno, eso es lo que estamos reclamando. Hoy tuvimos una reunión un poco rápida donde ANSES nos pidió un poco que veamos qué cosas veíamos o no nos cerraba mucho, que es difícil implementar, no había algunos miembros de la comisión laboral, y uno de los temas que planteé fue eso. Bueno, se necesita legislación para aquellos que están funcionando y que no van a poder pagar todo. Exactamente. Muy buena la reunión que tuvieron anoche en la comisión laboral, muy intensa. Muy intensa. Hay más duda que certeza. Bueno, ¿qué consisten los beneficios? Continúo, puede ser. Sí. Los beneficios básicamente consisten en la postergación. Se puede acceder a uno o varios beneficios. Lo cierto es que todo esto es una incertidumbre porque está el marco, digamos, del programa, pero no tenemos legislación. Ya te digo, me voy de acá y capaz que sale algo. Ana me dice que hay una acordada dando vuelta, así que vamos a ver después qué sale. Pero hoy por hoy, ¿en qué consisten los beneficios? Por un lado, en postergar los vencimientos del 931, va a postergar, en realidad dice de jubilación. Es muy difícil que se postergue el vencimiento de la jubilación sola, siempre va acompañado de todo el 931. Salvo que creen algún sistema nuevo. Claro, lo que pasa es que deben querer prever el tema de la obra social, Natalia. También, exactamente. Bueno, el tema es cómo puede ser que tengamos que pagar por un lado la obra social y esperemos para pagar la jubilación. Eso puede ocurrir, sí, podría llegar a ocurrir. ¿Para qué lo prevén? Para los meses de marzo y abril. También, la insta a la AFIP a hacer planes de facilidad de pago específicamente para estos temas. Y otro de los beneficios es la reducción del 95% de lo que es la jubilación, pero recién para el mes de abril. ¿Cómo se va a implementar esto? No sabemos, y es solamente para aquellos empleadores que tengan en nómina el 29 de febrero de 2002, no superen los 60 empleados. Si yo tengo más de 60 empleados, lo que tengo que hacer es un procedimiento preventivo de crisis. O sea, lo prevé, pero hay que hacer otro trámite. Sí les digo que ten en cuenta que está vigente el decreto 300, donde sí habla de la emergencia en el rubro de la salud y habla de una reducción del 95% de las contribuciones por 90 días. Ese decreto está, hay que analizar si los clientes entran dentro de ese CLAE, o sea, de ese nomenclador, y de entrar ver cómo aplica el beneficio. ¿Qué nos pasa en la práctica? Los aplicativos se adaptan 2 o 3 meses después, entonces a la gente le tenemos que hacer pagar la totalidad, después rectificar y recuperar los saldos. Y es un trabajo que muchas veces los clientes ni se enteran, porque o te preguntan por qué este mes pagué menos, porque recuperé el saldo, no, pero
yo escuché en la tele que había que pagar menos contribución, sí, pero no sale el aplicativo. Nosotros lamentablemente estamos atados a cómo salga todo esto es operativo en la medida que la AFIP lo implemente, si no estamos agarrados de pie y mano, porque no hay forma de virlar el aplicativo para pagar menos. Eso quiero que lo entiendan, no es que los contadores nos matamos pensando qué base tocábamos para pagar menos y a veces no se puede y muchas veces cometemos otras infracciones por hacer eso. Entonces, no nos queda otra que esperar a que salgan los aplicativos. Lamentablemente, sí, implica plata y para nosotros es mucho más trabajo porque rectificar y recuperar los saldos también es un trabajo adicional. No se olviden que los beneficios que nosotros tuvimos... Con el agravante, Natalia, que hay gente que no lo va a poder pagar. Tal cual. Que sean actividades esenciales, hay gente que va a estar muy ajustada y no lo va a poder pagar. Igualmente, esta reducción de beneficios, salvo que sea sanidad, sanidad ya es una actividad esencial, es lo que se llama la actividad esencial, o sea que la sanidad tenemos otro decreto, pero el resto que no tendría y que podría tomar este beneficio, habría que ver cómo se tramita. Otra de las cuestiones es el pago que va a pagar, una suma que va a pagar ANSES. No me quiero meter en el tema técnico, porque la ANSES habla de un sueldo bruto. Miren, es una suma que va a pagar ANSES con el tope del salario mínimo vital y móvil, que hoy por hoy está en 16.875 pesos, cuando vos tengas hasta 25 empleados. Si tenés de 26 a 60, ya es un porcentaje que es el 75%, que ronda más o menos unos 13.000 pesos, 12.566 pesos. ¿Quién lo tramita, el empleado o el empleador? El empleador. Mira, ANSES hoy nos llamó precisamente para ver cómo hacemos, cómo va a implementarlo y cómo va a ser la resolución. No sabemos si se lo van a... aparentemente no va a ser asignado a todos, va a ser a algunos empleados y también vamos a ver cómo verifican quiénes son los empleados por los cuales yo lo pido y cuáles no. O sea, no va a ser tan sencillo. Entiendo que deberían hoy por hoy tramitarlo el empleador, pero no estamos seguros si van a tomar por nómina o van a tomar por empleado. Estimo que se presentará una nómina y después se verá quiénes van o no de esa nómina. No sabemos cómo el procedimiento, creo que te diría por la reunión que escuché tuve hoy, por lo que me comentaron hoy también, creo que ni ellos tampoco lo saben, lamento decirlo, pero espero que se implemente pronto. Sí entiendo que debería, en primera instancia, tramitarlo el empleado. Y bueno, y el otro beneficio, como le decía yo, es el repro. El repro hace años que existe. Lo que pasa que depende mucho de las partidas presupuestarias y además era en su momento un trámite engorroso que se hacía en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Lo que propone el decreto es que se haga en un trámite más simple, pero los repro es para empresas con más de 100 empleados. Sí, les contaba que, bueno, otra de las cuestiones también es el fondo de desempleo, que aumentó de 6.000 a un máximo de 10.000. Y bueno, que tengan en cuenta que se va a tomar, o sea, el nivel de ventas desde el 20 de marzo al 30 de abril inclusive. O sea, van a ver todos los resultados económicos de que empezó la cuarentena hasta fines de abril. Esto tiene vigencia el 1 del 4. Yo en primera instancia, y como está el decreto ahora, les diría que no nos queda mucha gente adentro. Salvo que haya alguna modificación o nos permitan acceder cuando tenemos gente obligada al aislamiento. O sea, tenemos obligación de trabajar, pero también tenemos la obligación de dar el aislamiento, ¿se entiende? Creo que esa es la pata que le falta a esta cuestión. ¿Qué pasa con aquellos que todavía siguen trabajando en la economía? O sea, y no van a poder pagar precisamente por la disminución de la venta, que es lo que más nos preocupa. ¿No te da un poco de sabor a poco esto? Sí, me parece demasiado poco. Creo que es una etapa muy difícil donde para poder mantener y subsistir una pyme, al empresario pyme le va a costar un montón, no la va a poder tener. Tal cual. Entonces, cuando te da tan sabor a poco y no te encontrás respaldado por otro lado, tengo miedo que haya consecuencias económicas que vayan a ser nefastas, sobre todo para zonas o localidades chicas que vivimos de las pymes. Exacto. Sí, yo creo que es demasiada implementar planes que no se está preparado, estaba el Estado muy burocrático en un montón de cuestiones y que ahora se necesita celeridad.
transparencia, por supuesto, en los trámites, pero también celeridad, porque si vamos a empezar a ver cómo lo hacemos y todo, la plata la necesita ahora. Fíjense, los sueldos ya se están pagando. El cuarto día hábil es el lunes 6, o sea, no tenemos mucho tiempo. Aparentemente esto no va ni siquiera para marzo, ya sería implementarlo para abril. Pero Sí bueno, hubo celeridad del Estado a la hora de promulgar las líneas de crédito a tasa subsidiada, ¿no? Salieron muy rápidamente. el tema eso salió a un fondo, el Estado es garantía para que los bancos presten. Bueno, ahora los bancos se tomaron su tiempo también para hacer las ofertas. La verdad que no sé hasta qué punto puede intervenir, quizás con una legislación un poco más estricta, intervenir el central para obligarlos, eso ya no lo sé. Pero sí, todos se toman un tiempo que la gente en el día a día no lo tiene. El empresario en el día a día no tiene, porque todavía te llaman en cómo pago, la mayoría está pagando en cuotas. Estamos tratando de que la gente deposite, aunque sea por semana, algo de dinero para completar el sueldo. Yo no me animo todavía a mandar las leyes sociales porque la gente no sabemos si la va a pagar. No sabemos si va a haber prórroga. Acuérdense que el 931 empieza a vencer el 13, todavía tenemos 10 días. Esperemos que salga algo como para que nos dé un poco de respiro. Yo en mi cliente los sindicatos no se han expedido, ninguno ha aflojado en nada. Las ART tampoco. Es más, las ART están reclamando sobre los conceptos no remunerativos, fueron las primeras que salieron a reclamar que en caso que hubiera no remunerativo hay que pagarlo. Entonces, no está ayudando el contexto tampoco. A ver, el día de ayer me llamaron de ARPOB. ARPOB es quien maneja todo el tema de semillas y demás, porque no había hecho la declaración jurada de siembra. Y le dije, muy mal de mi parte, le dije, querida, vos no sabés que está en un caos del país, vos me pedís que yo te haga a vos una declaración de siembra. O sea, llamaron de Telecom para ver si habíamos pagado el recibo del teléfono. O sea, hay gente que está viviendo esta cuarentena de una manera comprometida y responsable, tratando de apostar algo a este país, y hay otros que sinceramente les importa nada. Sí, que viven en otro planeta. Viven con la burocracia, porque ARPOB es burocracia pura. Entonces, dejate de joder en este momento, y perdón la palabra, pero empecemos a ver que lo que tenemos por delante es una situación de crisis extrema en determinadas empresas, y que los empresarios van a tener que hacer mucho esfuerzo. No estoy hablando de las grandes empresas, estoy hablando de las empresas con las que estamos rodeadas nosotros, de las localidades más pequeñas, y que son el sustento de todos los días para las localidades de este tipo. Bueno, a ver, sí, creo que esto pone en jaque un poco, bueno, el rol del Estado, y además, más allá del rol, pensar entre todos cuáles son las formas de vivir un poco más la realidad de los que viven todos los días las pymes, los pequeños negocios. Si no, es todo demasiado ideal y nos ponemos a pensar cómo debería ser, y en realidad todo esto requiere celeridad, porque si no, el tiempo nos apremia, los gastos siguen, la gente necesita el dinero, y los empresarios tienen que pensar también de dónde obtenerlo. Entonces, no se trata de un tironeo. Creo que hay un gran esfuerzo de la gente por no despedir. Creo que la gente trató de pagar hasta el día 19. Yo veo mucho esfuerzo de parte de los empleadores, sinceramente. Muy pocos se han hecho los piola para no pagar, en mi caso particular. Pero lo noto, pero bueno, creo que en esto necesitamos más herramientas, sobre todo del Estado, porque va a ser muy difícil sobrellevar la situación a la larga si esto se prolonga en el tiempo. Y creo que como viene la mano, probablemente se prolongue. Y las medidas bancarias y financieras que se tomaron también son con sabor a muy poco. Son con sabor a muy poco. Los bancos ganaron muchísima plata durante muchísimos años, y ahora que sería el momento de retribuirlo de alguna manera a la comunidad, me da la sensación que a lo mejor van a ir tomando nuevas medidas y demás, pero me da la sensación de que son de muy poco. Yo no digo que le regalen la plata a la gente, pero en estos momentos me parece que tendrían que salir con tasas mucho más acomodadas, que la gente pudiera atender a los pagos de los sueldos y que no sean tasas abusivas. Me parece que no quisiera quedarme con la sensación de que hubo un grupo de
empresarios pymes y demás que hicieron mucho esfuerzo por sostener todo esto, o productores agropecuarios y demás, y los que podrían haber dado una mano y estado a la altura de las circunstancias, es como que fue media mezquinita la cosa, ¿no es cierto? O sea, las medidas que tomó el Central son medidas, ahí, no te voy a devolver el cheque, te lo voy a dejar que lo cobre 15 días más, porque, bueno, mira, si te devuelven un cheque, pues se te venció, y bueno, harás otro cheque. No hace la cuestión de fondo. Exactamente. La cuestión de fondo es que haya plata en la calle para que todo el mundo la pueda usar, esa plata. Todo el mundo que califique, por supuesto, la pueda usar para atender a los compromisos que tiene. Bueno, en este Entonces, sentido, las medidas para el consumo, o sea, la extensión de la hora 12 y el programa está Precios bien. Claros, parece que acompañan un poco a esta misma sintonía, pero también parece que no van a lograr reactivar el consumo por sí solas, ¿no? Que Lo falta que la gente pasa en es la que los calle. precios siguen, el problema es que los precios siguen aumentando, o sea, esa es una realidad. No hay un abuso tremendo y no hay control, y entonces también es difícil controlar los precios, entiendo, pero hay un abuso, hay mucho abuso de precios. Todos los días es un precio distinto, entonces a la gente en ese sentido no hay plata que le alcance, esa es la realidad. Vos podés poner plan de consumo y la gente consume menos porque tiene menos dinero, tiene menos poder adquisitivo, pero los precios tienen una alzada que no paran. Entonces hay que pensar también en otras medidas para poder parar eso, ¿no? Y vos ponete a pensar que en el medio de eso está el comerciante, que es el que tiene que poner la cara enfrente del consumidor, y pobre, no tiene una herramienta para darle, porque realmente el precio no lo fija él, sino que viene de la cadena. Tal cual. Entonces, no, es que la multa, el cierre, las clausuras se la va a comer el comerciante, lamentablemente, que el último eslabón y que probablemente el que tenga menor margen. Exactamente. Entonces, ahí también vemos el sabor a poco. Exactamente. Bueno, es una cuestión de la sociedad argentina, ¿no? Sí. Bueno, Sí. en Yo principio... no veo repito, no veo malas las medidas, sí me parece que es poco, coincido en eso. Creo que hace falta también medidas para aquellos que no dejaron de trabajar y aquellos que vienen sosteniendo la nómina, sosteniendo la gente y pagando los sueldos como pueden, también tendría que haber medidas para esos también, obviamente. Exactamente. Bueno, esto fue todo hasta acá. Muchísimas gracias a todos los que Todas buenas están noticias, del Bernardo. otro lado. Todas buenas noticias. Gracias a Tomás por convocarnos de parte de Somos Campo. Nosotros somos todos miembros integrantes y participantes de Estudio del Río Fernández, de nuestro estudio. Así que, bueno, espero que este resumen haya servido. Es un resumen un poco extenso, pero lo que pasa es que es mucha la novedad. Tratamos de tocar todos los puntos de toda la novedad que hay. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado mirándolo, ¿no? Bueno, Tomás, para vos, gracias por el esfuerzo. Un saludo muy, muy grande a la gente. Realmente, gracias por escucharnos y realmente yo de parte del estudio quiero decir que en los 37 años de profesión, que me ha pasado de todo en estos 37 años, nunca he vivido una situación en donde haya pasado esto. Creo que siempre detrás de situaciones así muy fuertes, siempre va a haber una luz, va a haber una claridad. Vamos a tratar de llevar un poco de tranquilidad a la gente, de esto se va a salir, va a haber que tener mucha paciencia, va a haber que estar muy bien asesorado también. Nosotros como profesionales en ciencias económicas, que somos los tres, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, en el sentido de poder brindar el mejor servicio que se le puede brindar a la gente y sobre todo la mayor contención. Porque acá lamentablemente hay una pandemia muy grande de salud, pero va a tener implicancias económicas, de hecho las tiene. Entonces, bueno, tenemos que tratar de dar un poco de tranquilidad, un poco de mesura, no tomar decisiones apresuradas y que de alguna forma u otra de esta situación se va a salir, tratando siempre de respetar la mayor cantidad de normas y bueno, y haciendo las cosas de la manera más responsable y seria que se pueda. Bueno, recuerden... Natalia, gracias, porque Natalia es una genia de la comisión de laboral.
del Consejo de Ciencias Económicas y bueno, tenemos la suerte de contar con ella en el plantel de nuestro estudio, así que muchísimas gracias y me parece que fue un trabajo muy intenso. Que ya no recuerdo cuándo fue la última vez que me senté acá porque creo que no me levanté más, porque cada rato es todo distinto. No nos hemos aburrido los contadores, sí creo que todos los contadores, por lo menos los que yo conozco, tu equipo de trabajo, Ana, las chicas, hemos estado en contacto constantemente, hemos estado viendo los temas, se ha tratado de contener sobre todo más que nada a los clientes, así que nunca se dejó hacer el trabajo tampoco, eso lo quiero valorar mucho en las chicas. Y la verdad que, uno trata de encontrar herramientas y de capacitarse para tratar de solucionar este tema, pero bueno, todo se torna bastante complejo, bastante caótico, y también es difícil para uno, ¿no? Que no tiene tiempo a veces a ver todo. En realidad uno termina viendo todo, pero cada caso requiere un análisis particular, eso es la realidad, nuestros clientes siempre son particulares todos, entonces eso lleva mucho tiempo y le estamos dedicando mucho tiempo, no estamos en una cuarentena, no es vacaciones. Y miren la hora que hay, seguimos trabajando y seguramente cortamos acá y seguimos también, entonces creo tienen un buen acompañamiento, la gente, tus clientes, tanto de ustedes, por supuesto, de los dueños, como del equipo de trabajo que tenés, que lo hace con mucha responsabilidad y mucha dedicación, así que de eso me da mucho orgullo también ser parte. Bueno, muchísimas gracias por la participación, Nati, y de mi parte, acuérdense de tratar de no salir y en la medida de lo posible quedarse en casa, ¿no? En casa. Sí, yo quiero hacer una acotación realmente, que gracias, digo yo, que viene sangre joven como la de Bernardo, para instalar toda esta tecnología. Claro, porque imagínate que yo inicié mi profesión con una Lexicon 80. Y hoy en día poder vernos los tres, más toda la gente que nos va a estar viendo desde 3 lugares distintos y poder estar haciendo un programa, eso sinceramente se lo tengo que agradecer mucho al espíritu que le pone Bernardo al estudio con toda la tecnología. Y antes de que se decretara la cuarentena, desde el estudio él dijo, vamos a prepararnos para situaciones que pueden ser muy complicadas, y en cada computadora de las chicas instaló todo lo que tiene que ver con home office y demás. Eso es porque hay sangre joven, si no yo seguiría con la Lexicon 80, los viejos de mi edad se dan cuenta lo que es. Pero bueno, y la máquina de sumar con el rollito atrás. El rollito. Pero bueno, creo que todos estamos haciendo desde el estudio, todas las chicas, nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos. Como siempre, habrá cosas que salen bien, habrán cosas que no salen tan bien, habrán cosas que salen regular, pero no es porque no le hemos puesto esfuerzo, compromiso y responsabilidad a esta cuarentena. Bueno, muchísimas gracias a todos por mirar. Nos vemos cuando nos podamos ver. No sabemos, hasta la próxima. Ojalá que nos podamos ver pronto todos, pero Facebook